Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. En este momento vamos a grabar un video sobre lo que es la clasificación de la investigación. Vamos a ver cómo podemos entonces clasificar una investigación y cuáles son los componentes que debemos considerar para su clasificación. Lo primero que vamos a tocar es lo que corresponde al objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? El objeto de estudio es el proceso en el cual está inmersa nuestro tema de investigación. Por ejemplo, puede ser proceso de capacitación, proceso de evaluación, proceso de enseñanza-aprendizaje o cualquier tema que queramos definir. ¿Sí? Es un proceso de intervención psicológica, psicopedagógica, psicosocial que impacte sobre un núcleo social. Eso se conoce como objeto de una investigación. Y debe de empezar siempre con la palabra proceso. Campo es el área específica del conocimiento donde va a impactar la investigación. O sea, dentro del proceso, un campo específico, un área específica de ese proceso, eso se le va a llamar campo de la investigación. Ejemplo, el impacto de la enseñanza-aprendizaje en el área laboral. Ojo, el proceso que está inmerso, en el que está inmerso este campo es el proceso de enseñanza-aprendizaje y va a medir el impacto de ese proceso en el área laboral. Ojo, no es capacitación, porque la capacitación la podemos diferenciar por el logro de habilidades específicas, mientras que el proceso de enseñanza-aprendizaje puede basarse directamente en el aprendizaje de conceptos teóricos con respecto al área laboral. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el campo, por ejemplo, aquí, ¿sí?, es las competencias de la enseñanza-aprendizaje en las universidades privadas de Chalco. ¿Cuál es el proceso que estoy considerando otra vez? El proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué estoy buscando aquí? Competencias de enseñanza-aprendizaje, o sea, competencias docentes, ¿sí?, en las universidades privadas de Chalco. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos saber qué tipo de investigación vamos a desarrollar? Pues tenemos que ver en qué periodo se realiza la investigación. Si se basa en datos históricos únicamente, ¿sí?, o se basa en datos históricos y en datos futuros, o se basa solamente en datos futuros. Por ejemplo, la investigación que tiene por nombre retrospectiva parcial es aquella investigación que se basa en datos registrados en el pasado. Saca una evaluación diagnóstica con base en esos datos y con la situación actual de un proceso educativo, por ejemplo. Aplica una intervención psicopedagógica, pedagógica, psicológica, social, etcétera, o laboral, y mide los resultados hacia el futuro. Y entonces se dice que es retrospectiva parcial. ¿Sí? Bien. La investigación también puede ser longitudinal. ¿Qué significa esto? Una investigación longitudinal es aquella que se basa en varias mediciones en un periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Qué es esto de que se base en varias mediciones en un periodo de tiempo? Bueno, por ejemplo, tenemos una medición de una situación, de un evento psicosocial o social o psicopedagógico
en un momento específico. Y luego ese mismo evento lo medimos a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses. Y entonces, como se hace una evaluación continua o una evaluación en determinados tiempos de un intervalo de tiempo, a eso se le llama longitudinal, porque tiene varias mediciones en un periodo de tiempo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos observar un cometa y describir el cometa? Solamente lo vamos a poder ver con una sola observación, no voy a tener una serie de observaciones. O el hecho de una tormenta solar, una explosión solar que emite en un momento dado, solamente es un evento que puedo observar, puedo describirlo, puedo medirlo y todo, sí, pero con base en una sola medición, porque no lo puedo estar repitiendo, no es continuo ni es algo que yo pueda manipular. Entonces solamente voy a tener una observación. A ese tipo de eventos se les llama transversales, que se basan en una sola medición, ¿sí? No puedo hacerlos en más mediciones, una sola. ¿Ok? También podemos pensar en un trabajo como comparativo. Esto es, compara grupos sociales, un grupo social con otro grupo social. Una escuela con otra, un grupo con otro, un equipo con otro. Esos estudios son comparativos, ¿sí? La mayoría de los estudios en ciencias sociales, en lo que es investigación educativa, va a desarrollar precisamente la técnica de grupo testigo, en donde a un grupo se le va a aplicar una intervención psicopedagógica, psicosocial, etcétera, ¿sí? O pedagógica, y va a medir los resultados en el futuro de ese comparado con otro grupo. A eso se le llama grupo testigo, precisamente. Las investigaciones, cuando nacen en el presente y se miden hacia el futuro, son investigaciones que van de causa a efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de una intervención pedagógica, por ejemplo, genero una causa y desemboca en el futuro en un efecto. Aumento, por ejemplo, de la calidad académica del estudiante, ¿sí? Cuando tenemos nosotros el desarrollo de la aplicación de algo que modifique un factor de un grupo de estudiantes, estamos generando un experimento. Pero hay que tener mucho cuidado porque este experimento puede tener alternativas. Puede ser un experimento puro si todo lo que yo voy a manejar ahí se asigna aleatoriamente. O sea, si el grupo de individuos sobre el que voy a actuar se desarrolla aleatoriamente, entonces es un experimento verdadero, ¿sí? Y el experimento no tiene otra cosa más que la función de manipular una variable o más y medir otro grupo de variables. Las variables que se van a manipular son las variables independientes o la variable independiente, y las que se van a medir son las variables dependientes. Ok. De los objetivos al modelo de investigación y materiales y métodos, vamos a empezar a hacer un análisis de toda la estructura que debemos cuidar para la clasificación de las investigaciones. Y entonces decíamos que el objeto de investigación, regresando y retomando, es el proceso en el cual está inmerso nuestro tema de investigación. Y decíamos como ejemplos procesos de capacitación, de enseñanza-aprendizaje, de evaluación, etc. Tenemos que definir claramente el proceso y hacerlo específico. Ojo, siempre recuerden empezar el objeto con la palabra proceso. No es lo mismo objeto que objetivo, que les quede claro. Objeto es el proceso en el que va a estar inmersa la investigación. Objetivo es la meta a la que va a llegar la investigación. Esa es la diferencia. Campo de investigación, decíamos que es el interés que tenemos por modificar.
O sea, ese problema que quiero resolver. Es el área específica del conocimiento donde va a impactar la investigación. ¿Sí? Decíamos como ejemplo el impacto de la enseñanza-aprendizaje en el área laboral. Clasificación de la investigación. ¿Sí? Sé que les da trabajo ver este tamaño de letra, pero quise poner la clasificación completa para que veamos un ejemplo. Primero, me dice, ojo, la clasificación es que la investigación puede ser de cualquiera de los tres tipos siguientes. La primera, retrospectiva. Es una investigación que va del presente hacia el pasado. Solo toma en cuenta la información que existe ya registrada. No va a generar nueva información y solo va a analizar la información que ya existe en el pasado. A esa investigación se le llama retrospectiva, porque va hacia el pasado. Esa investigación retrospectiva es una investigación de efecto a causa. Observa el efecto del presente y busca determinar la causa que se dio en el pasado. ¿Está claro? La siguiente, retrospectiva parcial. Toma en cuenta la información del pasado, la lleva al presente, desarrolla un experimento en el presente que va a ser una causa y va a medir el efecto en el futuro. Y entonces es una investigación retrospectiva porque toma la parte del pasado de los registros existentes, parcial, porque va hacia el futuro, genera nuevos registros en el futuro, esa investigación. Prospectiva. Sobre un tema específico no se ha escrito absolutamente nada, por tanto no hay registros. Y si no hay registros, comienza a partir de este momento y va hacia el futuro. Por tanto, es una investigación prospectiva, o sea, hacia el futuro. Por tanto, es una investigación que va a causar algo en el presente y va a medir su efecto en el futuro. También es causa-efecto. Entonces tenemos que la retrospectiva parcial es de causa-efecto, la prospectiva es de causa-efecto, pero la retrospectiva es de efecto a causa. Son los tipos de investigación que existen. También tenemos investigaciones que son descriptivas. Son aquellas que solamente describen, observan y analizan y plasman en papel, en blanco y negro, un fenómeno observado. Y solamente lo describen, no lo modifican, no lo cambian, no lo miden, nada más, bueno, lo miden, pero solamente para describirlo. Solo lo describen. Esas investigaciones son descriptivas. Las otras investigaciones son las comparativas, en donde tienes ya un experimento, aplicas el experimento, modificas una situación de esa población, de ese fenómeno y mides su efecto en el futuro. Esas son comparativas, porque vas a tratar de buscar que puedas tener el grupo donde vas a actuar contra un grupo testigo para hacer ese comparativo. Esas son investigaciones comparativas. Sí. Sí, es grupo control, que es el grupo testigo, y el grupo experimental es el grupo donde se aplican cualquier herramienta que modifique el comportamiento del mismo. Puede ser a través del tiempo o puede ser con una sola medición. Si es a través del tiempo es longitudinal, con varias mediciones, y si es con una sola medición es transversal, con una sola medición. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, decíamos que podía ser de causa-efecto y dijimos que solamente dos tipos de investigación son de causa-efecto. Las que son prospectivas parciales y las que son, retrospectivas parciales y las que son prospectivas. Esas son de causa-efecto, porque voy a generar una causa y voy a medir su efecto. Ahora, la otra, que es la retrospectiva, es de efecto a causa, ¿sí? Que se analizan los efectos que hubo los efectos que hay ahorita y qué lo provocó en el pasado, qué fue la causa que los provocó. Muy bien, ahora tenemos investigaciones que se conocen como observacionales, solo se basan en la observación, por tanto no se va a desarrollar el tipo de estudio para esta metodología que estamos planteando. Pues no vamos a plantear ese tipo de investigaciones. Normalmente las investigaciones que vamos a plantear son de tipo comparativas, ¿sí? Ni siquiera descriptivas, nos vamos a las comparativas. Ahora, las investigaciones, por la manera en que se estructuran los grupos de experimentación, se pueden clasificar
en experimentales o en cuasi experimentales. Aclarando, experimental es aquella que se lleva a cabo sobre grupos sociales que se estructuran de manera aleatoria. Si los grupos sociales con los que vamos a trabajar se estructuran de manera aleatoria, ¿sí?, entonces se conocen como experimentales. Estamos hablando, ojo, para este video en particular y para este temario, de lo que es investigación educativa. Hay otro tipo de investigaciones, pero para investigación educativa puede ser que a ustedes les interese saber, por ejemplo, cuál es el nivel de estudios de la población, vamos a decir, del sureste del Estado de México, ¿ok? Bueno, pero entonces ahí no van a basarse en grupos que ya existen, sino que van a agarrar a toda la población que existe ahí y aleatoriamente van a ir eligiendo individuos para preguntar cuál es el nivel de estudios al que alcanzar. Entonces esa es una investigación experimental porque se hace de manera aleatoria. Ahora, el otro tipo de investigación es la cuasi experimental. Precisamente, imaginen ustedes que llegan a una escuela para aplicar un procedimiento para lograr la enseñanza de las matemáticas. ¿Ok? La pregunta es, bueno, tengo ya el experimento diseñado, voy a aplicar una intervención psicopedagógica para lograr la motivación de los estudiantes, ¿sí? Voy a aplicar una serie de ejercicios, voy a aplicar alguna forma de dar la clase, etcétera. Y entonces la pregunta es, los grupos que yo voy a trabajar, si voy a llegar a escuelas que ya están establecidas para aplicar este experimento, ¿puedo hacer los grupos aleatoriamente? No, porque ya están los grupos formados. Y si ya están los grupos formados, no puedo aleatorizar los grupos. Por tanto, se llaman cuasi experimentos y no experimentos. Porque no puedo aplicar la aleatorización en el grupo social que voy a aplicar el experimento. ¿Sí queda claro? Esos son los cuasi experimentos. Son experimentos casi en toda la extensión de la palabra, excepto porque los grupos sociales donde los voy a aplicar no los puedo formar aleatoriamente, ¿sí? Entonces por eso es que no puedo utilizar el término de experimento, sino cuasi experimento. De lo que habíamos platicado, la investigación transeccional o transversal, se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, ¿sí? Es como tomar una fotografía de algo que sucede, tomarle fotografía a la vida, al mundo en un momento dado y analizar lo que ocurrió en ese solo instante, ¿sí? Entonces puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, sí, pero todos, ¿sí?, o objetos o indicadores, pero todos se van a analizar en un solo momento. Entonces esas son investigaciones transversales. ¿Ok? Bueno, las investigaciones transeccionales o transversales descriptivas, ¿sí?, pues tienen como objetivo precisamente indagar, investigar, decir, aclarar cómo se presentó en un momento dado un fenómeno en particular, ¿sí? Bueno, existen muchos tipos de transeccionales, de transversales, porque a veces no se puede medir una variable directamente, entonces tengo que medirlo a través de otras variables, un fenómeno. Entonces cuando se va a medir a través de otras variables un fenómeno, entonces se busca que haya relación entre las variables. Si existe relación entre las variables, se dice que puedo correlacionar las variables para que yo mida la variable C y haga el análisis de la variable A. ¿Por qué? Porque la variable A no la puedo medir, lo mido a través de la variable C y concluyo sobre la variable A. ¿Sí queda claro? Y eso se llama el análisis de correlación. ¿Sí? Correlaciono una variable con la otra para poder decidir qué pasa con esa variable. Las investigaciones longitudinales, decíamos, ¿sí?, que son longitudinales porque pueden presentar tendencias. Esto es, que en un periodo de tiempo específico se pueden presentar varias mediciones y puedo ver que las mediciones o tienen un valor específico creciente o decreciente o no hay cambio y ese tipo de cosas. Y a eso se le llama precisamente tendencias, ¿sí?
Normalmente se utiliza para hacer comparativo. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar una técnica de enseñanza, como les comentaba, de matemáticas, por ejemplo, lo que esperarían es que cada vez que apliquen ustedes una evaluación, el resultado de sus estudiantes fuera de mayor nivel en el manejo de las matemáticas. Por eso generarían una tendencia creciente para lo que es la generación de habilidades para solución de problemas aplicando matemáticas. La determinación de la población y la muestra, la población de estudio, unidad de análisis, criterios de inclusión y exclusión. Esto es fundamental para cualquier investigación. Primero, ¿cuál es la población? Es el conjunto de sociedades o de grupos sociales que van a estar considerados en mi investigación. Esa es la población. Ahora, de esa población, ¿qué tengo que hacer? Pues determinar cuáles son esos criterios de inclusión y de exclusión. Ejemplo, si yo quiero analizar los grupos de la ciudad, del Distrito Federal, escuelas, vamos a decir, ¿sabes qué? Me interesa la población estudiantil de estudiantes que lleven vehículo en preparatoria. Entonces ya ahí estoy excluyendo a muchísima gente de esas escuelas o de las escuelas que pueden tener. La mayoría de las escuelas que pueden tener eso normalmente van a ser escuelas privadas. Va a haber muy pocas escuelas públicas preparatorias en donde los alumnos vayan con vehículo, ¿sí? Vehículo propio. ¿Me explico? Entonces ese tipo de cosas son criterios de inclusión o de exclusión que, dependiendo de la investigación que estoy planteando, me sirve para determinar la población o la muestra de estudio. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuáles son los procedimientos fundamentales en una investigación? Pues primero es determinar el problema, después es cómo modificar la problemática o el problema que determiné, cómo prevenir para que el problema no se vuelva a presentar, cómo modificar la situación para que no se convierta en un problema, cómo contribuir para que deje de ser un problema el tema de investigación. Y esto corresponde precisamente a lo que es el problema de estudio, o sea, cómo se estudia el problema de una investigación. Lo primero entonces que tenemos que determinar es el problema de la investigación. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos esenciales para poder arrancar con una investigación? Pues necesito, ¿sí?, tener una metodología documental o una investigación documental basada en la actualidad esencialmente en tres grupos. 1. Referencias bibliográficas, libros que hablen sobre el tema que voy a investigar. 2. Referencias de artículos científicos, revistas que publiquen artículos científicos relacionados con el tema que voy a investigar. 3. Referencias web, o sea, páginas que estén perfectamente sustentadas, identificadas con fecha, con hora de publicación y con responsable de publicación, para poderlas utilizar como referencia web, ¿sí?, para sustento de la investigación. Aquí podemos aplicar varias técnicas, aparte de la metodología documental, las técnicas de observación. ¿Qué observo yo, por ejemplo, en los grupos del tema que voy a analizar o en las escuelas? La metodología de la investigación basada en encuestas. Puedo desarrollar una encuesta que me diga cómo está la situación que yo quiero analizar o investigar sobre el tema que me interesa. O la investigación basada en entrevistas. La diferencia entre encuestas y entrevistas es que la encuesta es un documento formal escrito en donde te van a contestar de acuerdo a lo que viene en la estructura de esta encuesta. Mientras que la entrevista es algo verbal que tú vas a tener que analizar y probablemente que grabar la conversación para poder hacer el análisis posterior. Metodología experimental o de desarrollo. ¿Sí? El diseño del experimento con base en hipótesis y variables, métodos aplicados para el desarrollo de trabajos de campo, descripción de las técnicas que serán empleadas para la recolección de datos, descripción de actividades de laboratorio o escritorio, diseño de prototipos, desarrollo de software, ¿sí?, descripción de actividades de desarrollo de prototipos, etc.
Metodología de análisis estadístico, métodos y técnicas estadísticas para el análisis de los datos obtenidos, las medidas de tendencia central, las medidas de descripción, análisis de distribución, análisis de varianza o covarianza, esto es cómo varían las variables que estoy midiendo, y la aprobación o rechazo de la hipótesis. Estos son metodologías que se utilizan para cualquier investigación. ¿Ok? La metodología para el análisis y las conclusiones del trabajo de investigación es la etapa comparativa, la etapa inferencial, el análisis deductivo, ¿sí?, que va de lo general a lo particular, y el análisis inductivo, que va de lo general a de lo particular a lo general. ¿Ok? Y por último, algo que siempre tenemos que tener en una investigación es el cronograma de actividades o diagrama de Gantt, en donde vamos a hacer una descripción completa de todas las actividades que estamos planteando y distribuirlo. Yo recomiendo que sea por semana de trabajo para que puedan desarrollar esa estructura. Y hasta aquí este video. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.